Desdeñada por intelectuales, soslayada por la crítica, sin embargo, no existe una escritora en México que más libros haya vendido y al mismo tiempo que más lectores haya tenido, 25 millones a la semana. La mujer a la que la expectativa de los publicistas la asediaba en la fase previa a la publicación de una novela, para saber por dónde iba el asunto y saber por dónde iban la moda en México. La gente aprendía a leer para leerla a ella. La gente se bautizaba con los nombres de sus personajes. La gente idolatraba los personajes que iban saliendo de la imaginación fértil, de la imaginación desbordada de esta gran mujer. Nuestra leyenda urbana le rinde homenaje hoy a Yolanda Vargas Dulce, la gran escritora de 60 historias que conmovieron en su momento a México, la reina de las historietas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este año nuevo aquí en Leyenda Urbana y les tenemos un programa muy especial para el día de hoy. Comenzamos este año dedicando esta próxima media hora a Yolanda Vargas Dulce, una creadora de historias de las más conocidas de todos los mexicanos como María Isabel, Yesenia, Rubí y uno de los personajes más entrañables para los mexicanos y en el mundo entero, Memín Pinguín. Así que quédate con nosotros aquí en Leyenda Urbana y no olvides de escribirnos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx, de entrar a nuestra página web www.proyecto40.tv, de escribirnos a Facebook o a Twitter. Mi dirección es @sinfrancesconi. Así que comenzamos este Leyenda Urbana. Curada por el maestro Gerardo Estrada, quien fuera director general de Bellas Artes, estamos ante una exposición verdaderamente increíble, una de las más bellas que hemos visto en nuestra vida. Estamos hablando del homenaje a Yolanda Vargas Dulce en el Museo de Arte Popular. Aquí están plasmados sus éxitos, aquí están plasmadas las portadas de la revista inolvidable Lágrimas, Risas y Amor. La historia es apasionante, cómo a través de los personajes se van recreando, se van engranando, pues los cimientos de lo que sería un gran imperio. Pero bueno, este imperio se va a cimentar con una historieta, solamente una historieta, Memín Pinguín, el muchachito negro que en su momento, bueno, pues va a representar la ternura, va a representar el amor hacia su madre, la negra Eufrasina. Yolanda Vargas Dulce aparece aquí en este estudio recreado, en lo que sería el estudio azul de la XCW. Bueno, aparece con su hermana. Ellas formaban, decíamos, un dueto que se llamaba Rubia y Morena. Posteriormente, podemos decir que ellas llegan a la cadena García Balseca. Ahí el reto de hacer una historieta para niños se va a reflejar en lo que ellas acababan de vivir en La Habana. En La Habana habían hecho una gira, habían participado en la estación radiofónica, habían cantado, habían regresado a México y se habían enamorado de el ingenio, la picardía de los hombres de color de la isla, y de ahí nace este personaje Memín Pinguín, que se va a asociar a Carlanga, se va a asociar a Ernestillo, se va a asociar a Ricardo, un niño rico, siendo ellos pobres, inmensamente pobres, toda una historia que va a cimentar el imperio. Sin embargo, durante 17 años Yolanda Vargas Dulce desdeña a Memín, hasta que finalmente, después de varios ejemplares que se habían publicado, de varias ediciones que se habían hecho, a 10 centavos la primera vez la historieta, bueno, pues después de ello va a reaparecer en 1964 ya a color, y bueno, pues va a ser el cañonazo nuevamente entre la población de la ciudad y del país entero, y posteriormente de América Latina, posteriormente del continente asiático y posteriormente también del mundo europeo. Yolanda Vargas Dulce. Y me encuentro
encuentro en este momento en una de las salas de la exposición dedicada a esta gran escritora e historietista Yolanda Vargas Dulce, aquí en el Museo de Arte Popular. Y bueno, me acompaña pues uno de los grandes personajes, me imagino que en la vida de ella, uno de sus hijos, Manelik de la Parra Vargas Dulce. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues es que yo lo único que puedo pensar, y la primera pregunta que me aparece en la mente es, ¿cómo habrá sido esta enseñanza de esta gran escritora, pero además una gran mente imaginativa, una gran creativa en lo que hablamos del mundo de la televisión, del cine, de la historieta? Bueno, ¿cómo era? Pues mira, como hijo fue muy divertido, porque como todos los niños del mundo tenemos mucha imaginación. Y tener el privilegio de tener a mi madre como la gran escritora, con una imaginación inacabable, y luego contagiada, y contagió a mi padre también como otro gran escritor de la historieta, pues mi infancia ocurrió en el mundo de la imaginación de una manera maravillosa. Y entonces, obviamente que nos hicimos quizá un poco psicópatas, porque no sabemos qué era la realidad, pero no nomás vivíamos de lo que ellos platicaban sobre cómo escribían, y qué pasaba con Memín, y qué pasaba con Yesenia y Rubí, etcétera, o con Rarotonga de mi padre, sino también nos hicieron personajes de historieta. Claro, me imagino. A mí me hicieron El Charrito de Oro, ya te enseñé después una portada. Fue la primera fotonovela que se hizo en México, que era fotonovela con dibujo. Y así hicieron a todos mis hermanos. Mi compañero de armas era un indito, que era Tonatiuh, mi hermano, que se llamaba Bisbirindo. Mi compañera que me orientaba en lo que debía yo de hacer y lo que no, era mi hermana Emoel, la actriz, que se llamaba Alma en la historieta. Y luego mi hermana más pequeña, que se llama Cristal, que quedó como Cristalito en la historieta. Y mi hermano, el otro, Idar, no quedó en ella. Entonces tuvieron que inventarle un personaje en otra historieta para que también tuviera su Claro, para que no se espacio. pelearan, me imagino que Ella además hizo unos berrinches espantosos en la escuela y no sabían por qué, hasta que lo mandaron con un psicólogo y dijo, es que yo no estoy en los cuentos. Entonces ya lo pusieron en los cuentos y todos felices. Claro. Cuando yo creo que el psicólogo debió haberle dicho a mis papás que no nos pusiera en ningún lado, que nos dejara ver la realidad. Pero bueno, fue fantástica. Escritora de grandes atributos, Yolanda Vargas Dulce ideó un personaje, Gabriel y Gabriela, en realidad uno solo. Decimos un personaje porque era una mujer que de pronto se mete a la tripulación de un navío disfrazada de hombre. Gabriel y Gabriela, decían, esta es una historia trillada y tampoco es posible que exista la posibilidad de que una mujer sea confundida realmente con un hombre. Finalmente, bueno, pues ante las críticas de que se trataba de algo que no era muy trascendente, la señora Vargas Dulce retó pues a la crítica y dijo, señores, voy a hacer el final más increíble que se hayan ustedes imaginado. Y efectivamente, el final de la historia de Gabriel y Gabriela, aparece la mujer, finalmente ya descubierta, su faceta de mujer, y entonces, bueno, pues aparece vestida de novia, aparece marchando en la iglesia, aparece justamente con el Ave María, pero llega el momento en que nadie sabe con quién se casó. A final de cuentas, la historia termina así, en el enigma: ¿con quién se casó Gabriela? ¿Qué pasó con Gabriel? Y finalmente, bueno, pues llegó el momento que sonó el teléfono de la casa de los Vargas Dulce. Era ni más ni menos que el presidente entonces, Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid inquiría qué había pasado con ese final, con quién se había casado Gabriela finalmente. Era tal el furor, era tal la pasión, era tal el interés que despertaban las historias de esta mujer, Yolanda Vargas Dulce. ¿Cuál era su opinión en cuanto a las mujeres? Porque pues obviamente sus personajes muchos son mujeres y me imagino que ella tenía pues era una mujer fuerte, independiente, con una profesión pues impresionante. ¿Cuál era su opinión? Bueno, ella fue una mujer independiente desde muy chica. Ella siempre dijo que la mujer a tanto manda el hombre como la mujer. Y así lo hizo. O sea, ella no se dejaba por nadie.
y inclusive en el contexto de sus éxitos de los 50, 60, 70, todos los años que quieras, pues no era fácil que una mujer triunfara de esa Pues manera. no, por eso me sorprende, porque además las historias Claro. son algunas fuertes, con personajes fuertes, y de todas formas era una época difícil para la mujer en México, ¿no? Claro, y ella creo que a través de sus escritos ayudó mucho a esa superación. No nomás de las personas que ambicionan algo más allá de lo que tienen, sino una transformación en algo mejor. Y la mujer, el 95% de sus personajes son mujeres. Existen, si recuerdo así rápido, Vagabundo, que es su nombre, pero todos los demás son mujeres. La bolita de Yolanda Vargas Dulce llegaría después de la publicación de Memín. Resulta que de pronto, bueno, pues Gonzalo Herrerías, que era el director general de Novedades, tenía también una editorial que hacía historietas, se conocía como Chamaco. Pepín y Chamaco eran antagónicos. Pepín y Chamaco se disputaban el público popular durante semanas y semanas y semanas. Bueno, el señor Herrerías le ofrece a Yolanda Vargas Dulce la fabulosa cantidad de 70 pesos a la semana, que era algo así como el triple de lo que estaba ganando en aquel entonces. Y bueno, pues ella acepta la oferta, pero el coronel García Balseca, que era un hombre de arranque, de pronto decide no duplicar la oferta, no triplicarla, sino multiplicarla. Yo diría multiplicarla. Llega el momento que le dice: señora, le ofrezco 4,500 pesos al mes para que venga usted a dirigir la revista Pepín. Y entonces, bueno, pues ella inicia su camino hacia lo que sería una extraordinaria riqueza perfectamente ganada, perfectamente cimentada. Bueno, nacerían los personajes a través de este encuentro con ellos, pero llegaría el momento también en que ella se da cuenta de que el coronel García Balseca, en uno de sus ratos así de cambio de personalidad, bueno, pues le mete una persona que no era de su agrado como jefe, y entonces decide renunciar y crear su propia editorial Argumentos, justamente Edar. Este era el sello con que aparece por primera vez Lágrimas, Risas y Amor. Ella se había casado ya con Guillermo de la Parra. Ella y él cimentan un matrimonio que va a dar grandes frutos, a pesar de que no siempre se tuvo un gran éxito con esta editorial de Argumentos, Edar. Aparece semana a semana un personaje que va metiéndose en el furor de la población. La gente esperaba con ansias los capítulos, la gente esperaba con verdadero fervor qué seguía después de lo que le estaba pasando a Yesenia. La gente quería seguir con pasión lo que estaba ocurriendo entre uno y otro, y bueno, pues poco a poco empieza a crearse una especie, yo diría, de adicción de la gente hacia estos personajes que se vuelven personajes entrañables. ¿Cuántas familias le pusieron a sus hijos los nombres de las personas que aparecían o los personajes que aparecían en las historietas? O sea, no dormía casi. Pues era de muy poco dormir. Siempre estaba inventando cosas con una gran creatividad, con una gran energía. Pues la vida que vivió fue intensa. Muy intensa. Muy me imagino, intensa. Porque 5 hijos y creando todo este tipo de proyectos impresionantes, sí se me hace que era como multitask, ¿no? Como Sí, dicen. no, y además muy viajera también. Viajó muchísimo por el mundo con mi padre. Adelantaban semanas, decían, nos vamos 8 semanas de viaje, entonces adelantaban las semanas de sus respectivas historietas. Entonces iban ya muy medidos con 8 semanas porque ya habían dejado el trabajo hecho. Claro, claro. En fin, fueron gente los dos fueron muy trabajadores, y es lo que más heredamos, creo que todos. No nomás la imaginación, sino el esfuerzo personal, que es lo único que lleva al éxito. Claro, ¿Verdad? claro, la disciplina. me La imagino que disciplina, una el talento puede venir por impresionante. un lado, puede ser, sí, pero si no tienes la disciplina no llegas a ningún lado. Pues nosotros vamos a un corte comercial, pero siga aquí en Leyenda Urbana porque vamos a seguir hablando de esta
este gran personaje de la cultura popular de nuestro país. Yolanda Vargas Dulce, contadora de historias, ¿qué personaje recuerda usted? Quizás a Fanny Cano sensual en aquella primera Yesenia de la televisión, quizás a Silvia Pinal como la criada María Isabel en aquella película que se hizo también inolvidable con los argumentos de la señora Vargas Dulce. En realidad, yo diría que todos los personajes tienen algo que nos dejó. ¿Se ayudaban? ¿Si había un Muchis- proceso creativo en conjunto? Muchas veces sí, inclusive cosas a la limón. A veces escribía mi papá partes, a mi mamá otras partes de la misma historia. Muchas veces uno decía, ahora ya me empantané, ya no, ¿qué hago? Chatito, le decía a mi mamá, a ver, ¿dónde vas? Oye, pues, ¿por qué no puedes hacer eso? Ay, ¿por qué no lo escribes tú? Pues entonces mi papá se tomaba la libertad, hacía varios poder leerse la episodios. mente el uno Exacto. del otro y poder escribir una misma historia. Además, un proceso creativo pues bien diferente, ¿no? Pues sí, porque es bueno, un proceso de una enorme creatividad, imaginación, y que obligaba entre ellos dos a hacer muchas cosas parejas. Ahora, ustedes también me imagino que aportaban ideas, porque me estás diciendo que estas sobremesas pues duraban muchísimo tiempo y ustedes decían, pues ¿por qué no le hacen esto? ¿Por qué no Claro, hace inclusive esto? en el libro de Cristal, que está dedicado a nosotros por parte de mi madre, con una biografía que escribió cuando hasta los 21 años, dice, una dedicatoria más o menos dice así: a mis 5 hijos, cuya infancia he vuelto a vivir la mía, No. que a través de los años se volvieron cristal. Con un tiraje original de 30,000 ejemplares, que después se convirtieran en 100,000, después en 200,000, después en 250,000 y finalmente 25 millones al mes, es decir, la cuarta parte cada semana. Bueno, pues estamos hablando que la editorial Argumentos, EDAR, se convierte en la editorial Vid. Ahí los personajes fluían a borbotones. De hecho, cuando se estaba celebrando o se preparaba la celebración para hacer la fiesta por los 100,000 ejemplares que se estaban tirando, bueno, pues ya se había duplicado el monto. Era verdaderamente impresionante el éxito. Y naturalmente, cuando los personajes ya habían llegado a la letra impresa, cuando la gente ya tenía el encanto por cada uno de ellos, bueno, pues ellos pasarían también a la pantalla chica. Aparecerían las telenovelas, aparecería pues la señora Vargas Dulce, Yolanda Vargas Dulce, recreando argumentos ahora para telenovelas, con la salvedad de que ella quería que los personajes permanecieran intactos. Esa era Yolanda Vargas Dulce, esa es la obra de esta mujer inolvidable. El personaje no podía ser un traidor. Podría ser malo si se convertía en bueno. El caso, por ejemplo, de Rubí, una mujer hermosa, nacida porque así le tocó ser, como a uno le tocó ser feo, a esta le tocó ser bonita, y cree que es todo. Cree que con su belleza va a poder conseguir el mundo entero. Y lo consigue. ¿Por qué? Porque es una mujer ambiciosa, porque se basa en su belleza. Pero ¿qué pasa al final? ¿Qué pasa cuando la pierde? Es cuando viene realmente la creación del personaje positivo. El éxito de editorial Argumentos y después de editorial Vid fue tan impresionante que en la casa que tenían allá en la colonia Narvarte, el matrimonio, que después se convertiría en una casona impresionante en el Pedregal de San Ángel. Bueno, en esa casa había un letrero que decía, se reciben argumentos. Bueno, realmente había la posibilidad de comprar argumentos, no era posible a pesar de que los dos de la Parra estaban entregados a la tarea prácticamente día y noche de estar escribiendo una y otra historias. Bueno, no se daban abasto frente al interés de la gente. Así, esta telenovela Yesenia
Yesenia, bueno, pues nos va a ir recreando un personaje que, bueno, pues siendo con las características de una gitana, teniendo pues todas las situaciones que hacen que los gitanos no tengan una vida muy bien recreada en nuestro país o en cualquier otro país del mundo. Bueno, pues en este marco, Yesenia va a presentar las pasiones, va a presentar el encuentro, quizás el encuentro de la sensibilidad de una gran escritora, Yolanda Vargas Dulce. De sus viajes, de los personajes que conoció, ¿cuáles fueron, digamos, los más especiales para ella? Bueno, obviamente en el caso más extremo sería el pecado de Yuki, o Yuki, el personaje de Yuki, que se llamó de diferentes maneras. Le inspiraron muchísimo, hizo una historieta maravillosa y después una telenovela maravillosa con esta historia. A ella le impresionó mucho, allá en los 60, 70, que es cuando por primera vez visita Japón, la sumisión de la mujer japonesa al rigor masculino. Y obviamente, pues ella siendo como era, no le gustó nada. Claro. Entonces dijo, voy a hacer la historia de una mujer japonesa que a pesar de las costumbres, a pesar de la tradición, va a romper con esos cánones y va a sobreponerse y va a imponer de alguna manera su punto de vista y su voz se va a hacer escuchar. Ella era una muy buena lectora, ella y mi padre tenían una biblioteca considerable de novela y pues de ahí se arrancaba muchas veces, se inspiraban en cosas. Nuestros nombres de hijos son de novela, todos son, o sea, Mue, Manelito, Natiu, bueno, ese es azteca, y Dar, pues sí, Cristal, pues ya ese se entiende, pero los otros tres son prácticamente de literatura. Nacida el 18 de julio de 1919, Yolanda Vargas Dulce moriría a los 90 años exactamente, los acababa de cumplir, estamos hablando del 8 de agosto de 1999. En su larga vida, esta mujer, bueno, pues se realizó obras que no le gusta mucho, que no le gustó en un momento dado que se dieran a conocer y que sin embargo, bueno, pues es sabido que ella creó todo un pueblo en el estado de Durango. Este pueblo, bueno, pues le dio el terreno para que se hiciera un panteón, se hiciera una iglesia, se hiciera un rastro, se hiciera pues toda el andamiaje para construirlo. A final de cuentas, una escritora que sin hacer mayor escándalo, sin hacer mayor ruido, le va a legar a México todo un poblado, pero también le está legando toda una obra literaria que podría parecer literatura menor, que sin embargo, bueno, repito, ¿cuántos escritores en el mundo que no fuera Corín Tellado, la escritora española, podrían tener la posibilidad del éxito rotundo de la señora Yolanda Vargas Dulce? Para terminar, me encantaría que nos dijeras, en el corazón de Yolanda, ¿cuál era su personaje favorito? Yo creo que tuvo dos fundamentales, y esa lo dijo en muchas entrevistas. Es Memín Pinguín, por supuesto, y María Isabel, su indita querida. Son los que más le llegaban a ella, porque con los dos se identificaba, ya tanto en la pobreza como en la superación de ambos. Esos son los que más cercanos estuvieron, pero obviamente ella adoraba el que estaba escribiendo. Claro, claro. Ella siempre decía, ¿cuál de mis hijos quiero más? Pues el que esté más cerca. Claro. Invítanos, por favor, a la exposición, invita al público. ¿Cómo no? Bueno, pues sobre todo invitarlos a que vengan aquí al Museo de Arte Popular, a esta exposición de Yolanda Vargas Dulce, contadora de historias, en donde podrán aprender todo lo que ella y mucha gente que le ayudó hicieron en este país durante 40 o 50 años. Pues muchísimas gracias, Manelik, por estar con nosotros aquí en Leyenda Urbana, y nosotros seguimos con el programa dedicado a Yolanda Vargas Dulce. Hace 10 años se realizó una edición especial
de timbres conmemorativos del personaje Memín Pinguín, justamente al cumplirse 50 años de su primera aparición pública. Estamos hablando del año 2005. Bueno, pues en ese momento la gente se desbordó por las calles a comprar esta serie. Algunos la guardan como uno de sus trofeos inolvidables. Tal era el furor por este personaje Memín Pinguín, que está asociado, hay que decirlo, a Sixto Valencia, quien sería el dibujante original. Está asociado también, naturalmente, a la pasión que le metió Yolanda Vargas Dulce para poder recrearlo. Está asociado al sentimiento de lo que ha sido la historia de México a través de un personaje extraño, un personaje de color, un muchachito chaparrito, medio gordito, pero al fin y al cabo simpático. Este era Yolanda Vargas Dulce, este era su personaje estelar, este era México. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana, gracias por recibirnos en la sala de su hogar. Lo espero el próximo sábado a las 9:30 de la noche, aquí naturalmente en Canal 40, Proyecto 40. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches. Yolanda Vargas Dulce generó en todo aquel que leyera sus historietas, que viera sus telenovelas o que atendiera al cine para disfrutar de sus películas, todo un mar de emociones como el llanto, la risa y el asombro, creando personajes inmortales de la cultura popular en el mundo entero. Nosotros despedimos este programa de Leyenda Urbana, pero como siempre le insisto, no olvide escribirnos a leyendaUrbana@proyecto40.com.mx, de escribirnos también a Twitter o al Facebook. Mi dirección es @sinfrancesconi. Estamos siempre en contacto con todos los televidentes. Y también, pues si usted quiere volver a ver algún programa, se puede conectar a nuestra página web www.proyecto40.tv. Nos vemos la próxima semana en este 2013.